Mi nombre es Gustavo Almada. Tengo 72 años y le regalé una granja de 50 hectáreas a mi hija Elena para que pudiera empezar una nueva vida después de su divorcio. Pero cuando volví de un viaje de 6 meses, me encontré con que mi yerno Tomás y toda su familia habían ocupado mi propiedad como si fuera suya. Lo que ellos no sabían es que yo tenía una carta bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Imagínense la escena. Después de regalar una fortuna por amor paternal, descubrir que la generosidad se había convertido en una estafa familiar que me costaría muy cara. Era un domingo por la mañana cuando regresé de mi viaje por Europa. Había estado 6 meses recorriendo España, Francia e Italia, cumpliendo un sueño que tenía desde que mi esposa Aurora murió hace 3 años. Cuando el taxi me dejó en la entrada de la granja, lo primero que noté fue que había demasiados autos estacionados en el patio principal. Autos que yo no conocía, algunos con patentes de otras provincias. El portón principal, que siempre había estado abierto, ahora tenía una cadena con candado. Un cartel improvisado decía «Propiedad privada, prohibido el paso». Me quedé parado ahí, confundido, tratando de entender qué estaba pasando en mi propia granja. Tuve que tocar bocina para que alguien viniera a abrirme. Quien abrió el portón fue un hombre joven que jamás había visto en mi vida. «¿Qué necesita?», me preguntó con una actitud hostil. «Soy Gustavo Almada, el dueño original de esta propiedad. Vengo a ver a mi hija Elena». «Ah», me dijo con una sonrisa burlona, «usted debe ser el viejo. Elena no está, se fue hace meses». Caminé hacia la casa principal, seguido por este desconocido que me miraba como si yo fuera el intruso. En el camino vi cosas que me helaron la sangre. Ropa colgada en tendederos improvisados por todas partes, juguetes de niños tirados en el pasto, varios fogones armados al aire libre como si fuera un campamento. Toqué el timbre de la casa principal, esperando que Elena saliera a recibirme con una sonrisa. Pero quien abrió la puerta fue una mujer de unos 40 años que jamás había visto en mi vida. «¿Quién es usted?», me preguntó mirándome de arriba abajo. «Soy Gustavo Almada, el dueño de esta propiedad. ¿Quién es usted?». «Ah, usted debe ser el papá de Elena», me dijo con un tono que no me gustó nada. «Soy Carmen, la hermana de Tomás. Elena no está, se fue hace como 3 meses. Nosotros nos quedamos cuidando la propiedad, como si fuera un favor que me estuvieran haciendo». «¿Dónde está Elena?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «No sé, se fue sin decir a dónde. Un día juntó sus cosas y se fue con los chicos. Nosotros nos quedamos para que esto no se quedara abandonado». «¿Y Tomás?», pregunté por mi exyerno. «Está en el campo trabajando, viene a almorzar». Pedí pasar a la casa para esperar a Tomás. Carmen me dejó entrar, pero con cara de fastidio, como si le estuviera causando una molestia. La casa estaba completamente transformada. Había muebles que no reconocía, fotos de gente que no conocía, objetos personales de familias enteras esparcidos por todos lados. En la cocina había una mujer mayor preparando comida para lo que parecía ser un ejército. «¿Para cuánta gente está cocinando?», le pregunté. «Para todos los que vivimos acá», me respondió sin levantar la vista. «¿Cuántos son todos?». «Como 20 o 25, depende del día. 20 o 25 personas viviendo en M.I. Granja, en la propiedad que yo le había regalado a Elena para que tuviera tranquilidad después de su divorcio traumático». Me senté en el living, que ahora parecía un hotel familiar, y traté de procesar lo que estaba viendo. Caminé por mi propia granja sintiendo como si fuera un intruso en un mundo paralelo. Había gente por todos lados que me miraba con curiosidad y cierta hostilidad. En la casa del capataz vivía una pareja con 3 hijos pequeños que no conocía. Les pregunté quiénes eran. «Somos los primos de Tomás», me dijeron, como si eso explicara todo. En las casillas de los empleados había familias enteras que nunca había visto. Una casilla que antes usábamos para guardar herramientas ahora tenía sábanas colgadas como divisores y se había convertido en vivienda para una familia de 5 personas. «¿Ustedes quiénes son?», les pregunté. «Somos los cuñados de la hermana de Tomás», me respondieron. En total, mientras recorría la propiedad, calculé que había unas 23 personas viviendo en mi granja. Hombres, mujeres, niños, ancianos.
Una verdadera colonia familiar que había brotado como hongos después de la lluvia en mi ausencia. Pero lo que más me impactó fue ver que habían hecho modificaciones estructurales sin mi autorización. Habían construido un galpón nuevo, habían instalado conexiones eléctricas improvisadas, habían hecho pozos para agua en lugares que yo no había autorizado. Era como si hubieran decidido que la granja era suya para siempre. Cuando encontré a Tomás, estaba dirigiendo unos trabajos de siembra como si fuera el dueño del lugar. Había contratado peones para trabajar en campos que eran míos. Estaba tomando decisiones sobre qué plantar y dónde. Estaba manejando la granja como si fuera de su propiedad. «Tomás», le dije, «¿qué está pasando acá?» Se dio vuelta y me miró con una sonrisa que me hizo sospechar inmediatamente. Era la sonrisa de alguien que había sido descubierto con las manos en la masa, pero que creía que podía salirse con la suya. «Don Gustavo, qué bueno que volvió. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Se divirtió por Europa?» Hablaba como si nada raro estuviera pasando, como si fuera normal que yo encontrara 23 personas viviendo en mi propiedad sin mi autorización. «El viaje estuvo bien. Ahora contame qué está pasando con mi granja». «Bueno, don Gustavo, cuando Elena se fue, alguien tenía que quedarse a cuidar todo esto. No se podía dejar abandonado. Usted sabe cómo son estas cosas en el campo. Elena se fue. ¿A dónde? No sabemos bien. Un día nos dijo que necesitaba tiempo para pensar y se fue con Martín y Lucía. No dijo a dónde iba ni cuándo volvía. ¿Y por qué no me avisaron? Tratamos de comunicarnos con usted, pero no teníamos su teléfono de Europa. Era mentira. Yo les había dejado todos mis datos de contacto antes de viajar. Tenía un teléfono internacional, direcciones de hoteles, itinerario completo. Si hubieran querido comunicarse conmigo, podrían haberlo hecho perfectamente. «Tomás, esta granja se la regalé a Elena, no a vos». «Ya sé, don Gustavo, pero Elena me pidió que me hiciera cargo de todo hasta que ella volviera. Como yo soy el padre de los chicos, era lo más lógico». «¿Te pidió por escrito?» «No, fue de palabra. Pero todos mis hermanos y mi familia pueden dar testimonio. Elena estaba muy estresada cuando se fue. Le dijo a Carmen que yo podía quedarme acá el tiempo que fuera necesario. Le pregunté por qué había tanta gente viviendo en la granja. «Don Gustavo, usted sabe que el campo es mucho trabajo. Yo solo no podía manejar todo esto. Mi familia vino a ayudar. Todos trabajamos, todos aportamos». «¿Todos trabajan?» «Por supuesto. Mis hermanos se encargan de los animales. Mis primos ayudan con la siembra. Mis cuñados mantienen las instalaciones. Es un trabajo en equipo». Era una explicación que sonaba organizada, pero yo sabía que era mentira. Ahí entendí lo que había pasado. Elena se había ido, probablemente presionada por esta invasión familiar, y Tomás había aprovechado para instalar a toda su parentela en mi propiedad. Pero había algo que Tomás no sabía, algo que yo había hecho como precaución antes de regalar la granja y que ahora iba a ser mi salvación. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegamos hasta acá. Yo había trabajado durante 45 años como productor agropecuario en la provincia de Buenos Aires. Empecé con un campo pequeño que heredé de mi padre en Pergamino, y con mucho trabajo y algunas inversiones inteligentes logré construir un patrimonio considerable. Durante todos esos años, Aurora y yo habíamos vivido con austeridad para poder invertir en más tierras. Comprábamos campos cuando estaban baratos, los mejorábamos, los hacíamos producir y después usábamos las ganancias para comprar más tierras. Era un ciclo que nos había dado muy buenos resultados. Esta granja de 50 hectáreas en San Antonio de Areco la había comprado hace 15 años como una inversión a largo plazo. Era un lugar hermoso, con una casa principal muy cómoda, 3 casas más pequeñas para empleados, galpones modernos, corrales bien hechos y campos perfectos para la agricultura y la ganadería. Aurora y yo habíamos pensado en mudarnos acá cuando nos jubiláramos. Era nuestro plan de retiro, vender los campos más grandes y complicados de manejar y quedarnos en esta granja más chica, pero más cómoda para pasar nuestros últimos años. Pero Aurora murió antes de que pudiéramos cumplir ese sueño. Un infarto fulminante a los 68 años se la llevó de la noche a la mañana. Me quedé solo.
con más dinero del que podía gastar, pero sin la persona con quien había planeado gastarlo. Elena había tenido una vida complicada desde muy joven. Se casó a los 21 años con Tomás, un tipo que trabajaba como empleado en una empresa de agroquímicos. Al principio parecía un buen muchacho, trabajador, respetuoso, ambicioso en el buen sentido de la palabra. Tuvieron 2 hijos hermosos, Martín, que ahora tiene 15 años, y Lucía, que tiene 12. Durante años parecía que tenían un matrimonio estable. Tomás había progresado en su trabajo y había logrado un puesto gerencial. Elena trabajaba como maestra en una escuela rural. Eran una familia clase media típica, pero el año pasado Elena descubrió que Tomás le había estado siendo infiel durante años. No solo eso, sino que había estado gastando los ahorros familiares en inversiones riesgosas que habían fracasado. También había pedido préstamos a nombre de Elena sin decirle, comprometiéndola económicamente. Cuando Elena se enteró de todo esto, inició el divorcio inmediatamente. Pero el proceso fue un desastre. Tomás contrató un abogado muy agresivo que logró demostrar que Elena había consentido las inversiones porque algunas estaban a su nombre, aunque ella no supiera que las había firmado. El resultado fue que Tomás se quedó con la mitad de los bienes, incluyendo la casa donde vivían y la mayor parte de los ahorros. Elena se quedó prácticamente sin nada, solo con la tenencia de los chicos y una pequeña cuota alimentaria que Tomás pagaba cuando se le ocurría. Elena vino a mi casa llorando después de que se dictara la sentencia del divorcio. «Papá, no sé qué voy a hacer. No tengo dónde vivir con los chicos. No tengo ahorros. No tengo nada». Era desgarrador ver a mi hija, una mujer inteligente y trabajadora, reducida a esa situación por la traición de su marido. Fue entonces cuando decidí regalarle la granja. «Hija», le dije, «acá podés empezar de nuevo. Es una propiedad productiva. Podés vivir cómodamente y darles una buena vida a los chicos en contacto con la naturaleza». Elena lloró cuando le mostré los papeles. «Papá, esto es demasiado. No puedo aceptar algo tan valioso. Esta granja debe valer una fortuna». «Elena, esta granja vale aproximadamente 2 millones de pesos. Es tu herencia anticipada. Prefiero que la disfrutes ahora cuando la necesitas y no cuando yo me muera». Firmamos todos los papeles ante escribano en San Antonio de Areco. La granja quedó legalmente a nombre de Elena, con todos los derechos y obligaciones que eso implicaba. También le transferí las cuentas bancarias relacionadas con la explotación del campo. Pero yo había sido precavido. Después de 45 años en el campo, había visto demasiadas familias destruirse por problemas de tierras y herencias. Conocía a Tomás lo suficiente como para desconfiar de él, especialmente después de cómo había manejado el divorcio. Por eso, antes de transferir la propiedad, agregué una cláusula muy específica en la escritura. Si Elena alguna vez dejaba de vivir en la granja por más de 90 días consecutivos, la propiedad volvía automáticamente a mi nombre. Era una cláusula que había negociado con el escribano como protección legal. Era una cláusula de protección que había incluido por varias razones. Primero, para evitar que Elena vendiera la granja impulsivamente si tenía problemas económicos. Segundo, para evitar exactamente lo que estaba pasando ahora, que otras personas se aprovecharan de mi regalo. Tercero y más importante, porque había visto en otros casos cómo exmaridos manipuladores usaban a los hijos para presionar a sus ex-esposas y quedarse con propiedades que no les correspondían. Era una protección específica contra Tomás. Elena y los chicos se mudaron a la granja hace un año. Al principio todo parecía ir muy bien. Elena había contratado un capataz de confianza llamado Rodrigo, que conocía bien la zona y tenía experiencia en manejo de campos. También había empezado algunos proyectos agrícolas nuevos. Los chicos se habían adaptado perfectamente a la vida del campo. Martín había aprendido a manejar tractores y ayudaba con los trabajos más pesados durante los fines de semana. Lucía se había encariñado con los animales y había empezado un pequeño proyecto de cría de gallinas ponedoras. Yo la visitaba seguido, especialmente los fines de semana, y la veía contenta. Elena parecía estar recuperándose del trauma del divorcio. Había perdido peso, se veía más saludable, sonreía más.
El campo le estaba haciendo bien a toda la familia. Tomás también visitaba a los chicos los fines de semana, como correspondía según el régimen de visitas establecido por el juez. Al principio, estas visitas eran tensas pero civilizadas. Elena trataba de mantener una relación cordial con él por el bien de los hijos. Pero de a poco, noté que Tomás empezaba a quedarse más tiempo del que correspondía. El régimen de visitas establecía que podía buscar a los chicos el sábado por la mañana y tenía que traerlos el domingo por la noche, pero él empezó a llegar el viernes por la noche y a irse el lunes por la mañana. «Elena», le dije un día cuando fui a visitarla, «¿no te parece que Tomás se está quedando demasiado tiempo acá? Papá, es por los chicos. Ellos quieren estar con su padre, y es más fácil si él se queda acá que si se los lleva a la casa que alquila en el pueblo. Pero hija, esta es tu casa ahora. Vos tenés derecho a tu privacidad, a tu tranquilidad. Tomás se queda en el cuarto de huéspedes. No molesta mucho». Pero yo veía en la cara de Elena que sí molestaba. Solo que ella no se animaba a poner límites por miedo a que él usara eso en contra suya con los chicos. También noté que Tomás empezaba a opinar sobre el manejo de la granja. «Elena, ¿no te parece que podrías plantar soja en el campo del fondo? Da más plata que el trigo», le decía durante las cenas familiares. «O deberías vender esas vacas viejas y comprar terneros, es mejor negocio». Elena me consultaba sobre estas opiniones. «Papá, ¿qué te parece lo que dice Tomás sobre la soja?» «Elena, vos sos la dueña de la granja. Vos decidís qué plantar. Si querés, podemos consultar con Rodrigo, que es el que entiende de la zona». Pero veía que Tomás empezaba a presionar más. No solo se quedaba más tiempo del correspondiente, sino que también empezaba a atraer a su familia. «Los chicos quieren conocer a sus tíos», le decía a Elena, y aparecían sus hermanos con sus esposas e hijos para pasar el día en la granja. Al principio eran visitas de un día, después empezaron a quedarse el fin de semana, después empezaron a quedarse varios días. Elena me contaba esto con preocupación. «Papá, a veces somos 15 personas en la casa. No sé cómo manejar esta situación». «Elena, vos tenés que poner límites. Esta es tu casa, no un hotel familiar». «Pero papá, ¿cómo les digo que no vengan? Son la familia de los chicos. Además, Tomás dice que están ayudando con los trabajos del campo». Cuando decidí irme de viaje a Europa, Elena parecía estar mejor. Hacía 3 meses que Tomás no aparecía por la granja con su familia. Los chicos estaban bien adaptados y ella había empezado una relación nueva con David, un veterinario del pueblo que parecía un buen hombre. «Papá, anda tranquilo», me dijo antes de que partiera. «Acá va a estar todo perfecto cuando vuelvas. David me está ayudando mucho con el manejo de los animales y Rodrigo conoce bien el tema de los cultivos». Le dejé una procuración limitada para que pudiera manejar algunos asuntos de la granja en mi ausencia, cobrar cheques, pagar salarios, hacer reparaciones menores, pero nada que le diera derecho a transferir la propiedad o tomar decisiones importantes sobre el destino de la granja. Durante el viaje mantuve contacto con Elena por WhatsApp y por llamadas telefónicas. Al principio me mandaba fotos de los chicos montando a caballo, de las cosechas que estaban creciendo, de los animales nuevos que había comprado. Todo parecía normal y próspero. Los mensajes eran alegres y optimistas. «Papá, la cosecha de trigo va a ser excelente este año», me escribía. «Oh, los chicos están felices. Martín ya maneja el tractor como un experto». También me contaba sobre su relación con David. «Es un hombre muy bueno, papá. Los chicos lo quieren mucho». Pero después de 3 meses, los mensajes empezaron a espaciarse. Las fotos que me mandaba mostraban menos actividad en la granja. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Elena parecía estar siempre apurada, siempre con problemas que resolver. «¿Está todo bien?», le preguntaba por teléfono. «Sí, papá, todo bien. Solo que tengo mucho trabajo», me respondía. Pero su voz sonaba tensa, estresada. «¿David te está ayudando?». «Sí, David me ayuda mucho». Las últimas semanas antes de mi regreso, directamente no respondía a mis llamadas. Los mensajes de WhatsApp quedaban sin responder durante días. Cuando finalmente me contestaba, sus respuestas eran muy breves. «Todo bien, papá. Te llamo después».
Pero después nunca llegaba. Ahora entendía por qué. Elena se había ido de la granja presionada por la invasión familiar de Tomás y él había convertido mi propiedad en una colonia familiar para toda su parentela. Pero él no sabía sobre la cláusula de los 90 días y tampoco sabía que yo había puesto un investigador privado a supervisar la propiedad desde el día que partí de viaje. Esa primera noche que volví, me quedé en un hotel del pueblo de San Antonio de Areco mientras procesaba lo que había visto. No podía creer que en 6 meses mi regalo de amor paternal se hubiera convertido en una usurpación familiar masiva. Al día siguiente llamé a mi abogado en Buenos Aires. «Doctor Peralta», le dije, «necesito que active la cláusula de reversión de la granja de San Antonio de Areco. Elena lleva más de 90 días sin vivir ahí». «¿Está seguro, don Gustavo? Es una decisión muy drástica. ¿No prefiere hablar primero con su hija para entender qué pasó?» «Doctor, yo vi lo que pasó. Mi ex yerno instaló a toda su familia en mi propiedad sin autorización. Esto es usurpación pura y simple». El doctor Peralta me explicó el procedimiento legal que debíamos seguir. «Primero vamos a notificar oficialmente a Elena sobre la reversión de la propiedad. Después, vamos a intimar a todas las personas que están ocupando ilegalmente su campo a que se retiren en 72 horas. ¿Y si no se van? Entonces, iniciamos acciones legales por usurpación de propiedad ajena, pero generalmente la gente se va cuando entiende que no tiene derecho legal a estar ahí». «¿Cuánto tiempo lleva todo este proceso?» «Si todo sale bien, en una semana podría tener su propiedad libre». También le pedí que investigara dónde estaba Elena. Necesitaba hablar con mi hija antes de tomar medidas más drásticas. «Doctor, contrate un investigador privado para encontrar a Elena. Necesito saber qué pasó realmente y por qué se fue». 2 días después, el doctor Peralta me llamó con noticias importantes. «Don Gustavo, encontramos a Elena. Está viviendo en Córdoba capital con una amiga de la universidad. Aparentemente se fue porque Tomás la estaba presionando para que le vendiera parte de la granja a él. Eso tenía perfecto sentido. Tomás había visto la oportunidad de quedarse con un pedazo de mi regalo y había presionado a Elena hasta hacerla huir. Después, había instalado a toda su familia como ocupantes, de hecho, esperando que cuando yo volviera, ya fuera un hecho consumado imposible de revertir. ¿El investigador habló con Elena?» «Sí, y ella quiere hablar con usted urgentemente. Está muy angustiada por todo lo que pasó. Deme su número de teléfono. La voy a llamar ahora mismo». Llamé a Elena inmediatamente. Apenas escuchó mi voz, se puso a llorar desconsoladamente. «Papá, perdóname, no sabía qué hacer. Tomás me estaba volviendo loca. No sabía cómo contarte lo que estaba pasando. Hija, tranquila, contame todo desde el principio». Y Elena me contó una historia que me hizo hervir la sangre de indignación. La historia de cómo mi ex yerno había convertido mi regalo en una pesadilla para mi propia hija. Me contó que todo había empezado 3 meses después de que yo me fuera de viaje. Tomás había aparecido un viernes por la noche diciendo que venía a buscar a los chicos para el fin de semana, pero en lugar de llevárselos, se había quedado en la granja para pasar más tiempo con ellos. «Al principio no me pareció mal», me explicó Elena. «Los chicos estaban contentos de tener a su papá cerca, pero después Tomás empezó a invitar a su familia. Primero vino su hermano Juan con la familia para conocer la granja. Después vino su hermana Carmen para ayudar con la limpieza. De a poco, cada fin de semana había más gente. Papá, llegué a contar 16 personas un domingo. No sabía cómo manejar tanta gente. La comida no alcanzaba, no había lugar para todos, era un caos total. Pero lo peor no era la cantidad de gente, sino la actitud que habían tomado. Empezaron a comportarse como si fueran los dueños. Juan me decía qué tenía que plantar. Carmen me decía cómo tenía que cocinar. Los primos de Tomás me decían cómo tenía que criar a mis propios hijos. ¿Y Tomás qué decía cuando vos te quejabas? Tomás me decía que yo era egoísta, que no quería compartir la granja con la familia de mis hijos. Me hacía sentir culpable por no querer tener a toda su familia viviendo acá. Después Tomás había empezado con la presión para vender. Me decía que la granja era muy grande para nosotros solos, que podíamos vender 20 hectáreas y con esa plata vivir cómodamente.
pero yo sabía que si le vendía un pedazo, después iba a querer más. ¿Y cuándo decidiste irte? Hace 4 meses. Un día desperté y había 21 personas desayunando en mi cocina. Gente que yo no conocía, que había venido de visita y se había quedado unos días. Ya no era mi casa, papá. Era un hotel familiar manejado por Tomás. Elena me contó que había hablado con Tomás varias veces sobre la situación. Le dije que su familia tenía que irse, que esto se había salido de control. Pero él me respondía que yo no tenía derecho a separarlos de sus nietos, que ellos también eran familia. ¿Y los chicos qué decían? Los chicos estaban confundidos. Por un lado les gustaba tener tanta familia cerca, pero por otro lado veían que yo estaba estresada y triste todo el tiempo. Martín me preguntaba por qué ya no sonreía como antes. La gota que rebalsó el vaso fue cuando Elena descubrió que Tomás había empezado a vender productos de la granja sin consultarle. Vendió 3 vacas y se guardó la plata. Cuando le pregunté, me dijo que era para cubrir los gastos de alimentar a toda la familia que estaba viviendo acá. Ahí entendí que tenía que irme o iba a perder la granja de todas formas. Tomás la estaba manejando como si fuera suya. Hacía contratos con compradores, tomaba decisiones sobre los cultivos, manejaba las cuentas como si yo no existiera. ¿Por qué no me llamaste? Porque tenía vergüenza, papá, porque sentía que había fracasado. Vos me habías regalado esta granja para que empezara de nuevo, y yo había dejado que Tomás la convirtiera en un circo. Elena, vos no fracasaste. Vos fuiste víctima de manipulación. Pero papá debería haber sido más fuerte. Debería haber echado a toda esa gente desde el primer día. Hija, es muy fácil decir eso ahora. En ese momento estabas sola, con 2 hijos, tratando de mantener la paz familiar. Le expliqué a Elena sobre la cláusula de reversión. Hija, al irte por más de 90 días, la granja volvió a ser mía automáticamente. Ahora todos los que están ahí son ocupantes ilegales, incluyendo Tomás. Elena se sintió aliviada, pero también culpable. ¿Entonces podés echarlos? No solo puedo, voy a hacerlo. ¿Y después qué va a pasar con la granja? Después vas a poder volver si querés, pero esta vez con reglas claras sobre quién puede y quién no puede estar ahí. Al día siguiente, volví a la granja con el doctor Peralta y un oficial de justicia llamado Ramírez. Tomás nos recibió en la entrada con una sonrisa que se le borró cuando vio a los acompañantes que traía. Tomás, le dije, te presento al doctor Peralta, mi abogado, y al oficial Ramírez. Venimos a notificarte que tenés 72 horas para desalojar esta propiedad junto con toda tu familia. La cara de shock de Tomás no tenía precio. Se quedó mirándome como si no entendiera lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? Don Gustavo, Elena me dijo que podía quedarme. Tengo testigos. Elena no tenía derecho a darte ese permiso porque hace más de 100 días que no vive acá. Por cláusula contractual, la propiedad volvió a mi nombre automáticamente. El doctor Peralta le mostró los papeles legales. Señor, está todo en orden. Usted y todas las personas que están en esta propiedad son ocupantes ilegales. Tienen 72 horas para retirarse voluntariamente, agregó el oficial Ramírez. Después de ese plazo, cualquier persona que permanezca en la propiedad será arrestada por usurpación de propiedad ajena. ¿Y si no nos vamos? Entonces iniciamos acciones penales por usurpación de propiedad ajena, le respondió el oficial. Es un delito que puede llevar hasta 6 años de prisión, dependiendo del valor de la propiedad usurpada. Tomás trató de negociar desesperadamente. Don Gustavo, nosotros hemos trabajado esta tierra durante meses. Hemos hecho mejoras, hemos sembrado, hemos cuidado los animales. Eso debe valer algo. Tomás, todo lo que hicieron lo hicieron sin mi autorización y después de que Elena se fuera. Las mejoras no autorizadas en propiedad ajena no dan derecho a compensación. El doctor Peralta confirmó mis palabras. Así es. Según el Código Civil, las mejoras hechas por ocupantes ilegales no generan derecho a indemnización. Pero, don Gustavo, ¿dónde vamos a ir? Somos más de 20 personas. No podemos conseguir un lugar para tanta gente de un día para el otro. Era la primera vez que Tomás admitía cuánta gente había instalado en mi propiedad. Tomás, eso no es mi problema. Ustedes decidieron instalarse ilegalmente en mi propiedad. Ahora tienen que asumir las consecuencias. Pero, don Gustavo, hay chicos, familias enteras. ¿No le importa que tengamos que dormir en la calle?
Me importa, le respondí, pero me importa más que respeten la ley y mi propiedad. Tuvieron meses para buscar un lugar donde vivir legalmente. En lugar de eso, eligieron quedarse acá esperando que yo no me diera cuenta. Carmen, la hermana de Tomás, también trató de intervenir. Don Gustavo, nosotros no sabíamos que estábamos haciendo algo ilegal. Tomás nos dijo que Elena le había dado permiso para que nos quedáramos. Carmen, aunque Elena les hubiera dado permiso, cosa que no hizo, ustedes sabían que estaban viviendo en una propiedad que no era suya. ¿Ninguno se preguntó si eso estaba bien? Carmen se quedó callada porque no tenía respuesta. Esa noche, la granja se convirtió en un hormiguero desesperado. Tomás y su familia empezaron a empacar sus cosas frenéticamente. Había gente corriendo de un lado para el otro, cargando cajas, discutiendo sobre qué se podían llevar y qué no. Algunos trataron de llevarse animales y herramientas que me pertenecían. Esas gallinas las compré yo, decía uno de los primos de Tomás. Esa herramienta la trajo mi hermano, decía otro. Pero el oficial Ramírez se quedó para supervisar que solo se llevaran sus pertenencias personales. Todo lo que está en esta granja pertenece al propietario legal, explicaba Ramírez. Si quieren reclamar algo, pueden hacerlo por vía judicial, pero no se pueden llevar nada que no puedan probar que es suyo. La segunda noche hubo más drama. Una de las mujeres, que resultó ser la cuñada de Carmen, vino a hablar conmigo llorando. «Don Gustavo, por favor, denos más tiempo. Mi marido está enfermo, no puede trabajar. No tenemos a dónde ir». «Señora, entiendo su situación, pero ustedes tuvieron meses para buscar un lugar donde vivir. No es mi responsabilidad resolver los problemas que ustedes mismos se crearon». «Pero don Gustavo no tiene corazón. Somos gente humilde». «Señora, ser humilde no da derecho a ocupar propiedad ajena. Y si realmente son gente humilde, deberían entender que lo que hicieron está mal». La mujer se fue llorando, pero yo sabía que tenía que ser firme. El segundo día del plazo, Tomás vino con una propuesta desesperada. «Don Gustavo, ¿qué le parece si llegamos a un acuerdo? Yo le pago un alquiler por las 20 hectáreas del fondo y me quedo ahí con mi familia inmediata». «No, ¿por qué no? Es un buen negocio para usted. Le puedo pagar un alquiler justo, más alto que el precio de mercado si hace falta. Porque no confío en vos, Tomás. Me demostraste que sos capaz de aprovecharte de mi hija y de mi generosidad. Don Gustavo, entiendo que esté enojado conmigo, pero ¿no cree que merezco una segunda oportunidad? Tomás, vos ya tuviste tu segunda oportunidad cuando Elena te permitió visitar a los chicos después del divorcio. La desperdiciaste cuando trataste de usurpar mi propiedad. ¿Y si le pago un precio superior al de mercado? ¿Si le firmo un contrato que me comprometa a no traer más familia? Tomás, no me interesa tu dinero. Me interesa proteger a mi familia de personas que no respetan la ley. También vinieron otros miembros de la familia a tratar de negociar. Juan, el hermano de Tomás, me ofreció comprar 5 hectáreas. Don Gustavo, yo tengo ahorros, le puedo pagar contado. No vendo a ningún miembro de tu familia. No quiero tenerlos como vecinos. Al tercer día, cuando vencía el plazo, todavía quedaban unas 12 personas en la granja. El oficial Ramírez volvió con refuerzos policiales. «Señoras y señores», anunció por megáfono, «tienen 1 hora para terminar de retirar sus pertenencias. Después de eso, cualquier persona que permanezca en la propiedad será arrestada por usurpación». Esa hora final fue completamente caótica. La gente corría de un lado para el otro cargando cajas, muebles, ropa. Había niños llorando porque no entendían qué estaba pasando. Había adultos insultándome por lo bajo. Algunos trataban de convencer a los policías de que les dieran más tiempo. Pero al final del día, todos se habían ido. Quedé solo en mi granja, caminando por las instalaciones para evaluar qué daños habían hecho durante su ocupación ilegal. En general, habían cuidado relativamente bien la propiedad física, pero había cosas que faltaban. «Se llevaron todo lo que pudieron cargar», me dijo Rodrigo, el capataz que había contratado Elena, y que por suerte se había quedado durante toda la crisis. Herramientas, algunos muebles, electrodomésticos, hasta se llevaron las gallinas que estaban en el corral principal. «¿Vos sabías lo que estaba pasando acá?», le pregunté. «Sí, don Gustavo, pero ¿qué iba a hacer?
Cuando la señora Elena se fue, don Tomás me dijo que él estaba a cargo ahora. Yo no tenía forma de verificar si era verdad o no. Le expliqué toda la situación legal. A partir de ahora vos respondés directamente a mí, y si alguien viene diciendo que está autorizado para hacer algo en esta granja, me llamás inmediatamente antes de permitir cualquier cosa. Entendido, don Gustavo. ¿Y qué hacemos con los cultivos que sembró la gente de Tomás? Los cultivos se quedan. Al final de cuentas, van a beneficiar a la granja cuando Elena vuelva. Esa noche llamé a Elena para contarle que la granja estaba libre de ocupantes ilegales. ¿Querés volver?, le pregunté directamente. No sé, papá. Al menos por ahora no. Necesito tiempo para procesar todo lo que pasó. Necesito estar segura de que Tomás no va a volver a hacer lo mismo. Entiendo, hija, pero quiero que sepas que la granja sigue siendo tuya si la querés, y esta vez vamos a poner reglas muy claras sobre quién puede y quién no puede estar ahí. Papá, después de todo esto, ¿todavía confías en mí? Elena, lo que pasó no fue tu culpa. Vos fuiste víctima de una manipulación muy elaborada. Pero la próxima vez que tengas un problema, llámame antes de huir. Somos familia, y la familia se ayuda. Elena aceptó volver, pero con condiciones muy específicas. Papá, si Tomás aparece de nuevo y trata de quedarse más tiempo del que corresponde, lo echás inmediatamente. No importa que sea el padre de mis hijos. No puede usar eso para manipularme más. Acordado. Y además ningún miembro de la familia de Tomás puede quedarse a dormir en la granja sin excepciones. ¿Y qué hacemos con David? David es diferente. Él nunca trató de aprovecharse de vos. Pero si querés que viva en la granja, tiene que ser como tu pareja oficial, no como un visitante. 2 semanas después, Elena volvió a la granja con Martín y Lucía. Los chicos estaban contentos de volver a su hogar, pero también confundidos por todo lo que había pasado. No entendían completamente por qué habían tenido que irse, ni por qué toda la familia de su padre había sido echada. «Abuelo», me preguntó Martín, que ahora tenía 16 años, «¿por qué echaste a papá y a toda la familia?». Era una pregunta muy difícil de responder sin poner al chico en contra de su padre. «Martín, tu papá y su familia estaban viviendo acá sin permiso legal. Cuando uno hace algo que va contra la ley, tiene que asumir las consecuencias. Pero papá no tenía derecho a estar acá. Tu papá tiene derecho a visitarte a vos y a Lucía, pero no tiene derecho a vivir acá ni a traer a toda su familia. ¿Y nosotros podemos seguir viviendo acá para siempre? Por supuesto, esta es la casa de ustedes y de su mamá. Nadie los va a echar nunca». Martín pareció tranquilizarse con esa respuesta. Lucía también tenía preguntas, pero más emocionales. «Abuelo, ¿mamá se fue porque estaba enojada con nosotros?». «No, mi amor. Mamá se fue porque había mucha gente viviendo acá que no debería haber estado, y eso la ponía muy nerviosa. Pero nunca fue por culpa de ustedes. ¿Y ahora van a volver todos los tíos y primos?». «No, Lucía, esa gente no va a volver más. Acá van a vivir solo ustedes, su mamá, y cuando venga de visita, su papá. Me gusta más así», me dijo. Cuando había tanta gente no podía jugar tranquila. Durante las siguientes semanas, Tomás intentó varias estrategias para volver a la granja, o al menos recuperar algún tipo de acceso. Primero vino con los chicos, esperando que Elena se sintiera obligada a invitarlo a pasar, pero Elena había aprendido a ser firme. «Podés buscar a los chicos y llevártelos a tu casa o a donde quieras», le dijo Elena, «pero acá no te quedás más de lo que corresponde según el régimen de visitas». Después, trató de usar a sus hijos como mensajeros emocionales. «Decile a tu mamá que necesito hablar con ella de algo muy importante sobre el futuro de ustedes», le decía a Martín. Pero Elena había aprendido a manejar estas manipulaciones. «Si tu papá quiere hablar conmigo sobre algo importante, puede llamarme por teléfono o pedirme una reunión en el pueblo, pero no viene más a la granja a hablar». También intentó el enfoque legal. Contrató un abogado barato, que me mandó una carta documento reclamando compensación por mejoras realizadas en la propiedad sin autorización del propietario original. Mi abogado le respondió con otra carta explicando que las mejoras no autorizadas no solo no generan derecho a compensación, sino que pueden dar lugar a acciones por daños.
6 meses después del desalojo, la vida en la granja se había normalizado completamente. Elena había vuelto a ser la mujer segura de sí misma que era antes de todo el problema con Tomás. Los chicos estaban felices y completamente adaptados. El campo producía bien bajo la supervisión de Rodrigo. «Papá», me dijo Elena un día, mientras paseábamos por los cultivos, «gracias por haber sido tan firme con Tomás. Si vos no hubieras actuado cuando actuaste, él habría seguido manipulándome hasta quitarme la granja completamente. Hija, a veces hay que ser duro para proteger a la familia». Yo sabía que Tomás era capaz de esto desde el momento del divorcio. ¿Vos sabías que esto iba a pasar cuando me regalaste la granja? No sabía exactamente esto, pero sabía que Tomás era capaz de cualquier cosa por dinero y poder. Por eso puse la cláusula de reversión en la escritura. Menos mal que fuiste tan precavido. Elena también había fortalecido su relación con David, el veterinario. Él había sido un apoyo fundamental durante toda la crisis, visitándola en Córdoba y ayudándola a entender que no había sido su culpa. David me ayudó a ver que yo había sido víctima, no culpable, me contó Elena. Un año después del incidente, Tomás volvió a intentar acercarse, esta vez con una propuesta completamente diferente. «Don Gustavo, quiero comprar 5 hectáreas de la granja. Tengo la plata ahorrada de la venta de mi casa en el pueblo». «No, ¿por qué no? Es un buen negocio para usted. Le puedo pagar el precio que me pida. Porque no quiero tenerte como vecino, Tomás. Después de lo que hiciste, no confío en vos para nada». «Don Gustavo, entiendo que esté enojado conmigo, pero ¿no cree que merezco una oportunidad de empezar de nuevo?» «Tomás, vos ya tuviste tu oportunidad de empezar de nuevo después del divorcio. La usaste para tratar de robar la granja de tus propios hijos. ¿Y si le pago un precio muy superior al de mercado? ¿Si le firmo un contrato comprometiéndome a no molestar más a Elena? Tomás, no me interesa tu dinero, me interesa proteger a mi familia de personas como vos. Hace 2 años que recuperé la granja de las manos de los ocupantes ilegales, y puedo decir que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Elena está genuinamente feliz. Los chicos están creciendo sanos y seguros, y yo tengo la tranquilidad de saber que mi regalo está siendo usado correctamente. ¿Me arrepiento de haber regalado la granja? Para nada. Me arrepiento de no haber puesto cláusulas aún más estrictas desde el principio, pero la experiencia me enseñó que la generosidad sin precauciones legales puede convertirse en una trampa peligrosa. Elena ahora maneja la granja con total autonomía y confianza. Ha desarrollado proyectos de agricultura orgánica que están dando excelentes resultados económicos. También ha empezado a dar clases de equitación para chicos del pueblo, algo que siempre le gustó hacer y que le genera ingresos adicionales. «Papá», me dijo hace poco mientras veíamos crecer los cultivos, «esta granja no solo me salvó económicamente, me salvó emocionalmente, me devolvió la confianza en mí misma y me enseñó que puedo defenderme». Los chicos han crecido muchísimo en estos 2 años. Martín, que ahora tiene 17 años, me ayuda con los trabajos más pesados cuando viene del colegio técnico agropecuario donde estudia. Lucía se encarga de los animales menores y ha desarrollado un proyecto muy exitoso de cría de conejos. Es hermoso verlos crecer en contacto directo con la naturaleza, aprendiendo el valor del trabajo y desarrollando un respeto profundo por la tierra. Son completamente diferentes a los chicos urbanos de su edad. Tomás sigue viviendo en el pueblo y sigue viendo a los chicos los fines de semana, pero ahora bajo reglas absolutamente claras. Los busca el sábado por la mañana y los trae el domingo por la noche. No se queda ni un minuto más y no trae a ningún miembro de su familia. ¿No extrañas a papás?, me preguntó Lucía un día. Extraño al papá que era antes de volverse tan ambicioso y manipulador, le respondí con honestidad, pero no extraño al hombre que trató de robarnos nuestra casa. La granja ahora vale considerablemente más que cuando se la regalé a Elena. La zona se ha desarrollado turísticamente, han llegado nuevos productores especializados en agricultura orgánica y los precios de la tierra han subido sustancialmente. Pero el valor económico es lo de menos comparado con la paz y la felicidad de mi familia. ¿Volvería a regalar una propiedad a un familiar? Sí, pero con muchas más precauciones legales.
La generosidad es importante en las relaciones familiares, pero la protección legal es absolutamente fundamental. No se puede confiar solo en la buena fe de las personas, especialmente cuando hay patrimonio significativo de por medio. También aprendí que hay que actuar muy rápido cuando alguien se aprovecha de tu generosidad. Si yo hubiera esperado más tiempo para recuperar la granja, Tomás podría haber consolidado su posición legal y habría sido mucho más difícil echarlo. Mis amigos productores me preguntan seguido si no fui demasiado duro con Tomás. Gustavo, al final de cuentas, es el padre de tus nietos, me dicen frecuentemente. Pero yo creo que precisamente por eso tenía que ser más responsable, no menos. Un padre que es capaz de usurpar la casa de sus propios hijos no es un buen padre, les respondo siempre. Mis nietos merecen aprender que robar está mal, aunque lo haga su propio padre. Esa es una lección de vida fundamental. La lección más importante que me dejó esta experiencia es que la familia no es solo sangre. Es respeto, es honestidad, es lealtad, es transparencia. Tomás perdió el derecho a ser considerado familia cuando decidió traicionarnos y usurpar nuestro patrimonio. Elena ahora tiene una relación muy seria con David, el veterinario del pueblo que conoció antes de irse a Córdoba. Es un hombre absolutamente honesto, que trata excelentemente a los chicos y que nunca ha mostrado el menor interés en la granja, más allá de ayudar profesionalmente cuando se necesita. ¿Pensás casarte con David?, le pregunté hace poco. Tal vez, papá. Pero primero quiero estar completamente segura de que es por amor genuino, no por conveniencia o seguridad. Elena había aprendido definitivamente la lección sobre las motivaciones de las personas. Los domingos que toda la familia se reúne en la granja son los momentos más felices de mi vida. Elena, David, los chicos, yo y a veces mi hermana Rosa, que viene desde Buenos Aires. Es la familia sana y honesta que siempre soñé tener. Abuelo, me dijo Martín el domingo pasado, gracias por habernos salvado la casa. ¿Cómo sabes que los salvé?, le pregunté curioso. Porque si vos no hubieras echado a papá y a toda esa gente, nosotros habríamos perdido nuestra casa para siempre. Ellos nunca se habrían ido por las buenas. La sabiduría de un chico de 17 años me sorprendió profundamente. Había entendido perfectamente que yo no había echado a su padre por maldad o venganza, sino para proteger el patrimonio y la estabilidad de su propia familia. El dinero que me costó todo este proceso legal valió absolutamente la pena. Entre abogados, investigador privado y gastos judiciales, gasté aproximadamente 200,000 pesos. Pero recuperé una propiedad que vale más de 2,5 millones. Y más importante aún, recuperé la paz de mi familia. David resultó ser una excelente adición a nuestra familia. No solo es un profesional competente que ayuda con el cuidado de los animales, sino que también es un hombre de principios sólidos que respeta completamente los límites y nunca trata de involucrarse en decisiones que no le corresponden. Lo que más me gusta de David, me dijo Elena hace poco, es que nunca me presiona sobre nada, ni sobre casarnos, ni sobre la granja, ni sobre los chicos, respeta mis tiempos y mis decisiones. Era exactamente lo opuesto a Tomás. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia compleja, quiero decirte algo muy importante. La generosidad es una virtud fundamental, pero la generosidad sin límites y sin protecciones puede convertirse en un defecto peligroso. Si alguna vez decidís ayudar a alguien con algo importante como una propiedad, dinero significativo o cualquier bien valioso, asegúrate de proteger legalmente tu gesto generoso. No porque desconfíes necesariamente de la persona que ayudas, sino porque nunca sabes quién más puede tratar de aprovecharse de tu generosidad. También recordá que decir no a veces es la forma más amorosa de decir sí. Si yo no hubiera sido absolutamente firme con Tomás y su familia, él habría seguido aprovechándose de Elena hasta destruirla completamente y quitarle la granja. La familia verdadera respeta, protege y valora. La familia falsa manipula, usa y destruye. Aprende a distinguir entre ambas, porque esa diferencia puede cambiar tu vida para siempre. Cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites necesarios de la generosidad y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final,
El amor verdadero no es dar sin límites, sino dar con sabiduría y proteger lo que das.